Vamos a saludar a María de la Paz Salinas, quien es veterinaria y también especialista en comportamiento animal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, María de la Paz? Estamos aquí con Federico Bimayer, con Analía Elefante, allí en Mar del Plata. Le saluda Mariana Segulín. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimo gusto. Bueno, escuchando aquí el caso no sé si está familiarizada con este caso en particular o necesita que le demos los detalles. Sí, un poco, sé que es un niño atacado, no sé ni siquiera la edad del nenito, por 3 Rottweilers, tampoco sé el contexto. Bueno. Es un nene de 11 años y los 3 Rottweiler son animales de la familia. Animales que Sí. con Bien los cuidados, que el chico vacunados. se crió. Claro. Sí. Sí, el tema es que sin el contexto yo no puedo ni siquiera aproximar a ver qué es lo que pasó con el caso. No tiene nada que ver la raza, porque la verdad este tipo de cosas pasan con cualquier perro en cualquier momento. Hay situaciones muy puntuales y hay situaciones de riesgo. El menor está dentro de los menores, los de mayor riesgo son hasta 3 años. Sí. Después le siguen de 3 a 6 y este niño es, por suerte, mayor, pero de todas maneras sería interesante saber qué era lo que pasaba, si había recursos, o estaba dentro de la casa, estaba en la calle, no sé absolutamente nada del caso. ¿Sabe qué fue lo que nos sorprendió? Claro, estaba aparentemente en el parque familiar, estaban solos, evidentemente, porque creo que alguien lo ve de lejos, no sé si Sí, no es un avisa vecino algún que puede ver a través de la cerca qué es lo que está pasando y salta a ver qué es lo que había pasado. Doctora, lo que le quiero consultar es una casa en la que hay 3 perros. Si quieres, sacamos de la mesa la palabra Rottweiler. Pero tienen Sí. tres animales con los que se han criado, evidentemente. Deporte. Sí, animales Sí, grandes. deporte. Y animales con los que son de la familia. Y aparentemente, por lo que nos cuentan, no es que estaban atados en el fondo con cadena, no lo sé, pero no es que eran animales de seguridad. ¿Qué puede disparar en 3 perros que les agarre una furia semejante? Lo que pueden pasar muchísimas cosas. O sea, la agresión es un comportamiento normal de todas las especies y que tiene que ver con la supervivencia. No estoy justificando bajo ningún concepto, pero los detonantes que puede haber, por ejemplo, hablemos de la especie canina, puede haber un manejo de recursos, si había alimento a disposición, por ejemplo, o a veces sucede que los perros emiten señales de ruptura de contacto y nosotros no la percibimos, entonces puede ser que alguno de los perros reaccionó y los otros reaccionaron con él, por ejemplo. O sea, las posibilidades son múltiples. Puede haber sido un accidente que se cayó, por ejemplo, sobre un perro y ese perro reaccionó y reaccionaron los otros. Evidentemente, una de las cosas que han pasado es que reaccionaron juntos. Sí. A ver, y para entender, porque una de las cosas que se desprenden de esta noticia, que de por sí el caso es horrible, pero imagino que cada uno en las casas que están mirando esto piensa, bueno, ¿qué tengo que fijarme? Porque si tengo perros, tengo hijos chicos o hay personas mayores o gente que de alguna manera está más vulnerable ante la posibilidad de un ataque. ¿En qué hay que fijarse exactamente? ¿Qué cuidados hay que tener a la hora de hablar de razas que potencialmente pueden ser más dañinas? Sí, o de cualquier perro de mayor de 20 kilos. Claro. Vamos a ponerlo. Los que tengan la mandíbula, claro, la mordida digamos, de un perro o de otro no son iguales. Por eso digo, los que más pueden llegar a ser peligrosos para nosotros. De todas maneras cabe aclarar que el riesgo está dado por la masa del atacado en respuesta, o sea, en proporción a la masa del atacante. Entonces la masa es el peso por la velocidad. Así que un perro relativamente chico es muy peligroso para un niño pequeño. Entonces, acá lo que tenemos que hablar es que se tienen que prevenir todas las actitudes de riesgo. El riesgo cero no existe, pero nosotros podemos gestionarlo de la mejor manera posible y disminuirlo. En el caso de los perros, son animales sociales obligatorios que nos consideran de la misma especie. Las posibilidades de tener un conflicto con los perros usualmente están dadas por ejemplo,
que haya recursos disponibles, no tienen que tener alimento a disposición, no tienen que manejar la comida solamente en forma puntual, no con horario, sino siempre después de la familia o 2 horas antes, y que no quede el alimento a disposición más de 15 minutos. El tema de los premios con comida también termina siendo un recurso que eventualmente en algunos de los perros puede llegar a confundirlos. O sea, la mayor parte de los perros, y esto es importante, se adaptan a nuestro manejo intuitivo. Este tipo de casos son poco frecuentes. Con eso no significa que nosotros tenemos que ignorarlos, sino todo lo contrario, porque la cantidad de perros y de personas que estamos conviviendo, los casos de estas características son pocos. De todas maneras, nuestro país, en la estadística mundial, tiene demasiados casos de ataques graves de perros para la cantidad de habitantes. ¿Y eso qué puede deberse? Nosotros. Es un tema cultural. Por eso, Eso sí es un tema cultural. ¿En qué está influyendo nuestra cultura? Muchos, en este momento nosotros no tenemos ninguna reglamentación que proteja el desarrollo de los cachorros de la mejor manera para evitar los trastornos de comportamiento, o sea, que sea obligatorio que estén con la madre hasta los 60 días, por ejemplo. No hay una política de prevención, no hay campañas en las que digan un gruñido es una agresión. Consulte con un médico veterinario si el perro gruñe en ciertas circunstancias. O sea, hasta puede haberse peleado los perros y el niño tratar de separarlos. O sea, las posibilidades de este caso son enormes. Por eso vamos a hablar en forma general. Pero es interesante, doctor, esto que usted nos decía, que Argentina está por arriba en la estadística de ataques de perros, supongo que a personas, no solamente a niños. Y esto que usted hablaba de la cuestión cultural. Por un lado, a nivel de las reglamentaciones, lo que usted decía, o sugerencias, campañas públicas que debiera haber. Y a nivel de nosotros, los dueños de los perros, ¿qué es lo que hacemos mal respecto de otros países para estar arriba en estas estadísticas? Bueno, la cantidad de animales que deambulan semidomiciliados en la calle. A ver, podemos dividir las agresiones en 2 grupos. Una, por ejemplo, en este momento con el Colegio de Veterinarios de Río Negro, el Colegio de Veterinarios de Provincia de Buenos Aires, estamos trabajando para asesorar a una empresa que es distribuidora de gas en la Patagonia y en el sur de la provincia de Buenos Aires por la cantidad de agresiones que están teniendo los operarios de las empresas cuando están haciendo tareas en la calle, por ejemplo. Eso se debe a animales que se encuentran libres en la vía pública. No son tantos los que no tienen dueño. Yo pensaba en un momento que había un 10% de perros en la calle que no tenían dueño, pero haciendo un trabajo de campo, la cantidad de perros que no tienen una persona que se ocupe de ellos es mucho menor. O sea hay más semicallejeros. Ese es clave, ¿no? No está hablando de perro callejero, está hablando de perro con dueño que anda suelto. Pero por eso podemos dividir las agresiones de 2 tipos. Y las segundas agresiones, que también se encuentran en un nivel bastante alto, son los perros propios. Cuando nosotros hablamos con respecto a las agresiones o los problemas con perros de la propia familia, necesariamente ahí hay un tema de comunicación social. O sea, la gente cuando me consulta por agresiones me dice, pero es mi propio perro. Justamente son algunos tipos de comportamientos que nosotros tenemos, a lo que la mayor parte de los perros se adaptan, que en algunos individuos, por alguna razón en particular, muchas veces por desapego precoz, muchas veces por eso es importante saber la edad de los perros, el tema de la pubertad, de los perros. Los perros tienen 2 picos de agresión fisiológicos. Uno al destete alimentario, que lo maneja la mamá, por eso es importante que esté tiempo suficiente con la madre. Y el segundo es peripuberal y bifásico. Entonces, por eso hay muchas variables que nosotros no podemos saber. Pero sí sabemos que cuando los perros llegan a la pubertad, medianamente nosotros tenemos que hacer un manejo, o por lo menos evaluarlo, porque si es de los perros que se adaptan, no pasa nada. ¿Y cuándo es la pubertad de un perro?
¿Cuándo es la pubertad de un perro? ¿A qué edad? Cuando empiezan a levantar la pata para hacer pis los machos y el primer celo de la hembra. Esa es la pubertad. Y ese es un punto a donde podemos y debemos apuntar para el tema de la prevención. Muchos de los casos empiezan ahí, muchos de los perros que se pelean entre ellos o que tienen agresiones intrafamiliares son peripuberales, el inicio, Sí. después evoluciona. ¿Esto se puede ir modificando la conducta o es algo que ya le queda como una reacción primaria ante cualquier situación de estrés? No, se puede modificar, porque si no, pero primero hay que hacer un diagnóstico. Si es un tema de comunicación, modificando la comunicación social, deja de tener el inconveniente de no adaptarse a nuestro manejo intuitivo, que básicamente nosotros dependemos, perdón, que los perros se adapten a nosotros. Y no deberíamos. Es un tema de desconocimiento, o sea, la especie es tan plástica que hasta nos da ese margen de nosotros desconocer profundamente cuáles son las necesidades sociales. Dejamos que tome un poquito de Sí, agua, María de la Paz. Toma un poquito de agua. Mientras tanto le voy contando, cuando arrancamos la comunicación con usted, y usted nos contaba, claro, nosotros tampoco tenemos el contexto en el que sucedió esto, si había más gente, si el chico intervino en una pelea de perros, si se cayó, se tropezó, si el perro vino solo o todos juntos. Usted en un momento usó este término, ruptura de contacto. ¿Qué significa? Exactamente. ¿Qué significa eso? Muchísimas veces, muchas de las agresiones que sufren las personas es por forzar el contacto con un perro, y el perro pone señales de incomodidad o de ruptura, o sea, como que no quiere, y ahí, al mantenerse el contacto más allá de la comunicación del perro, a veces agreden. Sí. Entonces, hay un montón de videos en internet como para ejemplificarlo, pero... O sea, el perro avisa cuando no quiere... el perro avisa. Sí. El perro avisa que El no perro quiere avisa. más trato con el humano ahí. Pero ¿cuál es la forma más notoria que tiene de avisarlo? Más allá del gruñido, ¿no? No, y puede bajar las orejas, mirar, gruñir, tratar de irse. ¿Cuántas veces uno abraza a un perro y el perro se quiere ir, lo seguimos abrazando? La mayor parte de las veces no pasa absolutamente nada. Pero, por Claro. ejemplo, o sea, hasta condiciones médicas me pueden bajar el umbral de reactividad. Por eso es importante que los perros con los que nosotros convivimos tengan un umbral alto de reactividad, porque el día que tenga una otitis, yo no voy a correr riesgo. Si yo tengo un animal que está muy reactivo, aunque que gruña todo el tiempo, y tengo que consultar, porque el día que esté con un dolor, posiblemente no gruña y muerda. Claro, ahora lo que me llama la atención es esto, yo quiero volver a lo que decías con respecto a la cultura que tenemos con los perros, porque uno a veces dice, bueno, un perro en la familia, y uno se imagina el contexto de una familia dentro de la casa del perro, el perro bien atendido, llevado al veterinario o con la comida suficiente. Y la verdad es que hay muchísima gente que tiene perros pero no le da bolilla en absoluto, más allá de ponerle el alimento ahí y dejárselo durante el día y después el perro que se maneje. Y incluso esto que decíamos de los semicallejeros, el que tal vez vuelve a comer a algún lado, pero después durante el día está suelto por allí, haciendo también... Deambulando, ¿sí? Claro, deambulando y haciendo banditas con otros perros. Entonces, creo que esos son la mayoría, me parece a mí, ¿no? No sé Depende si... de la zona, o sea, por eso también es importante A ver. todos los datos, porque depende de la zona. En las grandes ciudades son menos, pero cuando uno se Claro. va más a los barrios ya son más. Y en pueblos rurales la cantidad de animales que deambulan ya es mucho más grande. Claro, pero es gente que ya está acostumbrada a tratar a los animales así y los, de alguna manera, los concibe así. Los concibe libres, como, bueno, sí, están acá, les doy de comer, ni hablar de llevarlos al veterinario, ni hablar de ocuparse digamos, de ver su conducta. Entonces, me pregunto, ¿de qué manera podríamos dejar de hablar de casos, en este no en particular porque eran los perros de la propia familia, pero ¿de qué manera podemos dejar de hablar de ataques de perros, por ejemplo, en jaurías o de banditas de perros que se juntan durante los días, si tenemos esa concepción, ¿no? de cómo son los animales? Bueno, pero igual, hasta mismo dentro de la familia, yo la verdad,
voy a hacer un paréntesis. Yo, habiéndome recibido de veterinaria, toda la información sobre comportamiento la tuve que estudiar de posgrado. Ah, O sea, yo terminé haciendo posgrados en Francia para especializarme en el tema de medicina del comportamiento. O sea, y empecé por mi propia perra. Entonces, hay muchas cosas para hacer y para informar y para generar conciencia. Gracias a Dios, ahora hay muchísimo más interés en hacer campañas de prevención, pero verdaderamente es un tema que, como otros tantos, no es ni el más importante, son todos los temas que hacen a la protección importante, a todos los temas de salud pública. Doctora, Pero le quiero hacer una última pregunta, así la liberamos agradeciéndole su gentileza de charlar el domingo con nosotros. Usted habla de los perros estos sueltos, ¿no? O callejeros o semicallejeros. Le voy a preguntar desde la más absoluta ignorancia. ¿Existen perreras cuando hay casos así? ¿Hay lugares, como en los dibujitos animados, digo, hay alguien que va y los agarra y los lleva a un lugar o no? ¿O eso no existe más? No tenemos. No tenemos. ¿Y debería haber? Aparte, todo depende de la provincia, de la ciudad, del pueblo, pero no es un requerimiento tener una perrera. Las perreras, la verdad que son el monumento de nuestro fracaso, porque todos los animales que entran ahí, gran posibilidad que no se vayan y que van a tener una vida de confinamiento sin la posibilidad de salir, pero no tenemos en este momento un sistema de control y por supuesto que el control por muerte humanitaria es algo inconcebible, por supuesto, pero si mientras la cantidad de animales que uno aporta a la vía pública siga estando, porque en este punto se habla de las castraciones y en algunos lugares obviamente las castraciones son una herramienta importantísima para disminuir la cantidad de animales, pero no es el único problema, porque si no se verían más en los números, porque muchos municipios hacen un número alto de castraciones. El principal problema es que acá hay que hacer un tema de educación, desde todos los niveles, hasta desde el nivel inicial. Los niños tienen que saber cómo comportarse frente a un perro y las cosas que no se deben hacer. En principio, ningún niño de menos de 6 años tiene que estar solo con un perro. Eso es un dato como para tomarlo en cuenta. Siempre tiene que estar bajo supervisión porque son menos predecibles los niños que los perros. Ahora, en este caso desconozco qué es lo que pasó. Con más datos yo no tengo ningún inconveniente de ponerlo en contexto y explicar. Esto nos ayuda un montón, por lo menos, a ponernos dentro del panorama. María de la Paz Salinas, veterinaria, gracias por charlar con nosotros hoy. Gracias a ustedes y para lo que ustedes necesiten cuenten conmigo porque es un tema que considero muy importante de difundir. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias.